Desafío. Conoce la propuesta de cada candidato a un puesto público en estas elecciones 2019. Bienvenidos. Bendiciones a todos, les saluda el pastor Vicente Martínez. Una vez más podemos entrar a sus hogares a través de Desafío 2019. En esta ocasión contamos con el señor Edmund Mulet, representante del Partido Humanista. Queremos darle bienvenida a este programa, pero también a Quetzaltenango. Sé que han sido unos días muy fuertes para usted, así que esperamos que su estadía en Quetzaltenango ha sido grata y gracias por el tiempo que nos da para estar en nuestro programa. Así que bienvenido y nos gustaría que salude a toda la teleaudiencia en este día. Pues muchas gracias, pastor, por esta oportunidad y a todas las personas también que nos ven y nos escuchan aquí en Quetzaltenango. Un saludo muy, muy cordial. Estamos recorriendo todos los municipios del país, todos los departamentos y ahora en estos días hemos estado acá en Quetzaltenango cabecera y en algunos de los municipios llevando el mensaje del Partido Humanista, apoyando a nuestros candidatos a alcaldes, nuestros candidatos a diputados también. Hay que recordar que faltan solamente 70 días para la elección, entonces los tiempos son muy cortos y estamos tratando de aprovechar lo más posible para transmitir ese mensaje y estar en contacto con la población. Muchas gracias. Una de las cosas que nuestro programa ha hecho en estos años es poder presentar no solo las propuestas de cada candidato, sino también que nos puedan dar un poquito de historia de quiénes son. Yo sé que en esta nueva campaña electoral que tiene Guatemala es un año muy desafiante y nos gustaría que nos hable quién es el licenciado Edmund Mulet. Bueno, es una pregunta que me he estado haciendo desde hace, yo tengo 68 años, una pregunta que creo me he estado haciendo desde hace 58 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es uno? Eso es lo que uno trata de interpretarse, pero sobre todo soy un hombre temeroso de Dios. Soy un hombre de familia, soy un guatemalteco que ama profundamente a su país, con un sentido de solidaridad social. Y me siento muy agradecido con Dios y con mi país, con mi familia. Yo me considero una persona con mucha suerte, porque la vida y mi patria y mi país también me han dado enormes oportunidades para poder servir a los demás. Creo que políticamente también ha logrado la oportunidad de poder desempeñar algunos cargos muy importantes. Hablemos un poco acerca de su función en la ONU. Bueno, yo estuve trabajando en las Naciones Unidas durante 11 años y medio. Antes de eso había sido embajador de Guatemala en los Estados Unidos, fui embajador de Guatemala en la Unión Europea. Hace 27 años que dejé mis funciones políticas aquí en Guatemala cuando fui diputado presidente del Congreso y ahí me invitaron de parte de Naciones Unidas para que yo participara como candidato en un examen había muchos candidatos para ese puesto, para ser jefe de la misión para ir a pacificar y estabilizar Haití. Haití, como todos sabemos, pues tiene una historia trágica después de haber sido el país más desarrollado, más avanzado, con las mejores instituciones, más rico de todo el Caribe. Llegó a ser el mayor productor y exportador de azúcar del mundo. Hoy no tiene absolutamente nada. Y las pandillas, las maras, la violencia ocuparon el país y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó una misión de pacificación y de estabilización en Haití. Y al final, pues yo fui seleccionado para encabezar esa misión. Yo serví en Haití en dos ocasiones. La primera vez fue para pacificar y estabilizar el país. Después fui nombrado subsecretario general de la ONU, encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz. Tuve 26 misiones bajo mis órdenes, 130,000 personas, de los cuales 93,000 eran militares, 15,000 policías. El presupuesto que yo administraba era de 8.5 mil millones de dólares al año. Y ese trabajo lo hice durante 2 años y medio y después ocurrió el gran terremoto en Haití en enero del 2010 que devastó el país, hubo 300,000 muertos. El jefe de la misión de Naciones Unidas en Haití, que me había reemplazado a mí como jefe de la misión, murió y 102 de mis colegas y amigos también. Entonces yo regresé a Haití para hacerme cargo de todo el trabajo de reconstrucción, de ayuda humanitaria, de coordinar toda la ayuda internacional. Y estuve en Haití haciendo ese trabajo durante 18 meses y ahí me pidieron que regresara a Nueva York y me volvieron a nombrar subsecretario general de la ONU encargado de todas esas operaciones de paz. Operaciones de paz que tienen misiones en África, en el Mediterráneo, en el Medio Oriente, en Asia, en África. Y un trabajo realmente fascinante, interesante. Y eso lo hice durante 5 años y medio. Y después fui nombrado secretario general adjunto de las Naciones Unidas. Secretario general adjunto.
y eso fue en octubre del 2015, y en diciembre del 2016 ya habían electo a un nuevo secretario general, le entregué mi cargo, pero en mayo del 2017 me vuelven a llamar para pedirme que encabece un mecanismo para ir a investigar el uso de armas químicas en Siria. Entonces ahí me reintegré de nuevo a Naciones Unidas, hice el trabajo, pues fui a Siria en medio de la guerra, de las bombas, a hacer ese trabajo de investigación, y finalmente pues regresé a Guatemala. Entonces, aunque tuve varios cargos en Naciones Unidas, la mayor parte del tiempo fue como subsecretario general encargado de esas misiones de cascos azules, de boinas azules alrededor del mundo, y mi trabajo esencialmente era administrar países en crisis, estados fallidos. Esa era principalmente mi función, o sea que era en temas vinculados a la paz y la seguridad. Interesante la trayectoria política que ha tenido, máxime en los organismos que usted ha podido estar trabajando fuera de nuestra frontera. Y esto me lleva a hacer una pregunta. Yo creo que con la experiencia que usted ha tenido en países conflictivos, ¿cómo usted ve a Guatemala en este momento? Bueno, ese es un motivo de, más que de preocupación, de angustia, porque como mencioné, Haití, que fue el país más desarrollado y más avanzado del Caribe, en muchos otros países donde me tocó trabajar también, ahí hubo instituciones, hubo desarrollo, hubo de todo, pero esos países como Haití y muchos otros siguieron un camino, un recorrido de degradación que los convirtió en lo que son, en un peligro para la paz y la seguridad internacional, que obliga al Consejo de Seguridad a enviar tropas para pacificar y estabilizarlos. Y mi angustia y mi preocupación es que ese camino que siguieron esos países es exactamente el mismo camino y el mismo recorrido que está siguiendo Guatemala. Nos estamos degradando todos los años en todos los ámbitos. Y las cifras, los números, los índices no mienten. Guatemala estuvo a la cola, Pastor, de todos los índices de desarrollo humano, a la cola de Centroamérica, después pasamos a la cola de América Latina, ahora estamos casi a la cola del mundo en muchas cosas. Por ejemplo, 10 datos oficiales, datos del gobierno de Guatemala, en los últimos 3 años en nuestro país han muerto 400 niños de hambre, más miles y miles más que han muerto de enfermedades vinculadas a la desnutrición crónica y aguda. Eso es realmente trágico y terrible. El tema de la educación, vimos esos resultados de unos exámenes, un reporte del Ministerio de Educación el año pasado. Escuelas públicas a nivel nacional, solo un niño de cada 10 pasa el examen de matemáticas, solo 2 niños de cada 10 pasa el examen de lectura. El tema de la corrupción en Guatemala, de la impunidad, la infraestructura, no hablo solamente de los caminos y las carreteras, sino en las escuelas, en los institutos, en los puestos de salud, en los hospitales, el tema del narcotráfico. Aquí hay narcoalcaldes, aquí hay narcodiputados, aquí hay narcomilitares, aquí hay narcofuncionarios. Entonces, todo eso, ese cuadro general del país. Los objetivos de desarrollo del milenio, 193 países hay en el mundo, 193 países firman sus propios compromisos para alcanzar ciertas metas en 15 años, y en el año 2015, de 193 países que hay en el mundo, 192 alcanzaron sus propias metas, lo que ellos se habían puesto como objetivos en 15 años, incluyendo los países más desarrollados, Finlandia, Francia, Canadá, Estados Unidos, todos alcanzaron esas metas. De 193 países del mundo, 192 cumplieron esas metas, excepto 1. Y ese 1 es Guatemala. Y cuando uno habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la Agenda 2030, también Guatemala está totalmente rezagada. Entonces, todos esos elementos son muy, muy preocupantes y demuestran pues que Guatemala es de los pocos países del mundo, si no el único, que está retrocediendo en todos esos procesos, en todos esos desarrollos pues de desarrollo humano. Si tuviéramos que enumerar los problemas que nos han llevado como país a donde estamos, ¿cuál considera usted que sería la mayor razón? La corrupción. Yo creo que la corrupción, la falta de valores, el caos, el desorden, la desinstitucionalización de Guatemala también,
Aquí la falta de instituciones también, que no respetamos, el caos que se ha generado, la falta de Estado de Derecho, de certeza jurídica, la moral también que se ha ido degradando en muchos aspectos, la familia que ya no es respetada como era anteriormente, que es algo que tenemos que volver a valorizar. O sea, son muchos los elementos, el narcotráfico, como mencionaba anteriormente, una sensación también de muchos sectores y de muchas personas que están en una actitud de sálvese quien pueda. Ocupan una posición de poder, una posición económica importante, y lo que están es ahí con el asadón en la mano solamente para servirse ellos mismos, sin un sentido de solidaridad o de hermandad o de pertenencia pues a un ámbito más grande que es una república. Entonces todos esos elementos creo que han contribuido a este proceso de degradación en Guatemala. Si usted llegara a ser el próximo presidente de Guatemala, ¿cómo vamos a combatir o cómo combatiría usted la corrupción? Con el ejemplo, con un gran chicote, con la advertencia, con la vigilancia permanente, sentando ejemplos. La corrupción existe en todas partes del mundo, en los países más avanzados, pero ahí donde se descubre la corrupción en esos países se castiga, y los que están involucrados en corrupción pagan las consecuencias de ello. Entonces aquí en Guatemala también tenemos que luchar contra la impunidad, porque aquí hay muchos actos de corrupción en todos los niveles y se está volviendo casi como una costumbre. Ya nos hemos vuelto insensibles a la corrupción, ya creemos que es normal, y cuando se le abre la puerta a la corrupción, entonces eso ya es muy difícil detenerlo. Hace algunos años, por ejemplo, todos los contratos públicos, en todas las oficinas, ministerios, direcciones generales, se decía que era normal que se pagara 10% de comisión a los jefes de compras de estas instituciones. Es normal, y todo el mundo quería ser jefe de compras de esas instituciones porque ahí se quedaban con 10%. De ahí se pasó al 12% y al 15% y al 20%. Se llegó al 40, 50, 60% en los grandes contratos de carreteras, de Odebrecht, las comisiones, las mordidas, llegó a ser algo terrible. Entonces nos fuimos degradando. Entonces si abrimos la puerta para la más mínima corrupción, estamos abriendo la puerta para la más grande corrupción también. Entonces tenemos que ser muy firmes, muy severos, muy claros en esa lucha contra la corrupción. También tengo que reconocer, pastor, que todo el sistema en Guatemala está cooptado, está infiltrado por todos estos segmentos corruptos, y que solos es muy difícil hacer esa lucha, porque si hay jueces, si hay magistrados, si hay policías, si hay oficiales de gobierno que están involucrados en corrupción, va a ser muy difícil luchar con ello. Entonces vamos a necesitar ayuda internacional de Israel, de Estados Unidos, del FBI, para continuar capacitando al Ministerio Público en muchos de estos esfuerzos que se han hecho en Guatemala para crear nuestras propias capacidades y para que podamos también asumir nosotros los guatemaltecos nuestras propias responsabilidades para combatir ese flagelo. Porque si no se combate la corrupción, la imagen de Guatemala va a seguir siendo terrible. En Guatemala no hay inversión ni nacional ni internacional, y para los emprendedores, para el sector privado, para la gente que quiere trabajar, generar empleo, no es la burocracia, lo que llamamos la burrocracia, y la corrupción excluye del sistema a la gente que quiere salir adelante. Entonces, la lucha contra la corrupción es fundamental e indispensable si queremos crear las condiciones para que el país pueda salir adelante económicamente. Una de las cosas que me llama la atención de su respuesta es pedir ayuda internacional. Creo que un tema muy sonado en los últimos años ha sido la problemática si la CICIG se va o se queda. Sabemos que hasta septiembre va a estar en Guatemala, pero si usted quedara como presidente, ¿pediría una vez más que la CICIG vuelva a Guatemala o considera que estamos capaces para poder luchar contra la corrupción? Bueno, como usted dice, la CICIG llega a su fin el 3 de septiembre de este año. La CICIG ya va a cumplir 13 años en Guatemala. Yo creo que el mandato original, el marco del acuerdo que creó la CICIG, ya ha cumplido muchos de esos objetivos, pero también hay lecciones aprendidas que tenemos que tomar en cuenta para crear, en todo caso, una nueva institución diferente para continuar en esa lucha contra la corrupción. Si no fuera por la CICIG, hay que reconocer que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti serían miembros del Parlacén, gozando de inmunidad y de impunidad, y el presidente de la República sería o Manuel Valdizón o su íntimo socio y amigo Alejandro Sinibaldi, y ahí el país sí estaría ya en una situación de crisis profunda. También la CICIG,
cometió errores de mucha naturaleza y son lecciones aprendidas que tenemos que tomar en cuenta para un nuevo formato, un nuevo marco para establecer con la comunidad internacional esas formas de transferencia de capacidades al Ministerio Público y a nuestras autoridades judiciales y de investigación. ¿Usted cree que hoy por hoy Guatemala está lista para esos cambios? ¿Usted cree que hay gente capaz que pueda abstenerse a la corrupción que existe en todas las ramas políticas? Sí, definitivamente. La gran mayoría de guatemaltecos está en contra de la corrupción, no están involucrados en corrupción. La gran mayoría de guatemaltecos son víctimas de la corrupción. Y en estas elecciones vamos a ver eso. Ahí se presentan como candidatos, como partidos políticos, personas que han estado involucradas en corrupción. Y entonces yo estoy absolutamente seguro de que aquí va a venir una ola y un tsunami que va a mandar a su casa a toda esa gente que ha estado involucrada en corrupción. La gran mayoría de los guatemaltecos no quiere eso y la gran mayoría de los guatemaltecos está dispuesta a luchar contra la corrupción que nos ha destruido y corroído profundamente. Yo creo que una de las cosas que somos conscientes es que los guatemaltecos ya no creemos en los políticos. ¿Qué piensa usted del Congreso actual? Bueno, en ese hecho pues de que la gente ya no cree en políticos, yo diría es con toda razón. Cuando empezamos a fundar, a crear el Partido Humanista hace 2 años, no ha sido fácil. Cuando uno habla de política, de elecciones, de partidos políticos con la gente, la primera reacción, la primera respuesta es, mire, a mí no me hable de política porque estoy hasta acá. Y con toda razón. Miren la política tradicional y la vieja política a dónde ha llevado a Guatemala. Pero cuando uno le explica a la gente que la participación política es la única manera de cambiar el rumbo que lleva Guatemala. Gente correcta, decente, tiene que ocupar los espacios y las instancias de decisión política a nivel municipal, a nivel del Congreso de la República, que para mí es lo más importante, porque ahí se aprueba el presupuesto, ahí se hacen muchas cosas importantes para el país y por supuesto del Ejecutivo. Entonces, cuando uno explica que esa participación política es importante, la gente entiende y comprende. Y la gente entiende y comprende que es necesaria esa participación política para cambiar el Congreso. El Partido Humanista es el único partido político, el único que no presenta candidatos a diputados para su reelección. No estamos apoyando a ningún diputado de este Congreso, de ningún partido político. Hay 2 o 3 personas ahí correctas y decentes, pero con ninguno. Ningún diputado que funcionó bajo el gobierno de Otto Pérez y Roxana Valdetti, ningún diputado que funcionó bajo el gobierno de Álvaro Colom y de Sandra Torres. Queremos una renovación completa, una depuración completa del Congreso de la República, porque no podemos seguir con este Congreso actual. Además, ahí hay diputados que llevan 30 años, 28 años, 26 años, que ya no representan los intereses de los guatemaltecos, están ahí para representar sus propios intereses de su bolsillo. Las personas que nos ven habrán visto esos debates en este Congreso en diciembre del año pasado, cuando se aprobó el presupuesto de la República de Guatemala para este año. Daba realmente tristeza. Estaban ahí aprobando miles de millones de quetzales para sus propias empresas, para sus propias ONGs, estos diputados, porque este es el último año de este gobierno, el último año de esta legislatura, y ahí están con el asadón para ver cómo se sirven ellos con la cuchara grande, como decimos. Entonces, tenemos que renovar, tenemos que oxigenar, tenemos que sacar a los mercaderes del templo de la patria, que se jubilen y que se vayan. Y la propuesta nuestra es llevar gente nueva, correcta, joven, honesta al Congreso de la República. Y yo creo que con eso, pastor, le estoy respondiendo sobre cuál es mi opinión del actual Congreso de la República. Claro, y esto me lleva a hacer otra pregunta. Humanista, ¿por qué el nombre del Partido Humanista? ¿Cuáles son sus bases? Bueno, somos, primero, tenemos los valores cristianos. El símbolo del Partido Humanista, como hemos podido ver, es una cruz blanca sobre fondo azul. Jesucristo fue el que nos pidió a todos que nos viéramos todos como hermanas y como hermanos, que nos viéramos todos como miembros de una familia. Nosotros respetamos la vida, la familia, para nosotros es absolutamente fundamental. De ahí viene pues el humanismo original. Después en la historia ha habido desviaciones de humanistas de todo tipo y hay aquí en Guatemala un grupo que se llama Humanistas Guatemala, que se declaran ateos, imagínese usted, pero que no tenemos absolutamente nada que ver con ellos, porque sí creemos en un Dios, somos temerosos de Dios también, queremos devolverle respeto a la dignidad humana también.
el que no queremos que los niños no se sigan muriendo de hambre, que se mejore la salud, que se mejore la educación, que no haya corrupción, que el Estado esté al servicio de los seres humanos. Eso para nosotros es fundamental e importante. Muy bien, hablando de valores acerca del partido, ¿usted estaría a favor? Bueno, considero que por lo que dijo no, pero quiero hacerle la pregunta, de todas aquellas leyes que van en contra de los valores como humanos. No, por supuesto que no. Además, por ejemplo, en el tema del aborto y de la vida, no solamente es mi convicción personal y del partido, está en los principios del partido y además está en la Constitución de la República, que la vida hay que protegerla y defenderla desde su concepción. O sea que a veces, me parece a veces que ese debate es innecesario en Guatemala porque ahí está garantizado en la Constitución de la República y son de esos artículos inamovibles e incambiables que no se pueden ni siquiera discutir. O sea que entrar a veces en ese debate me parece un poco un ejercicio de futilidad porque de nada sirve pues entrar en ese debate. Además yo creo que todos los guatemaltecos estamos firmes en esa posición. Una de las cosas que nos ha llamado la atención, yo creo que no solo a mí, sino a todos los guatemaltecos, es acerca de la manera que usted está dando a conocer su partido. ¿Por qué tomó la decisión usted de salir a las calles, algo que no hemos visto en los últimos años, y usted mismo dar a conocer los planes de gobierno que trae usted y su partido? Bueno, hay que ver que antes del 18 de marzo, cuando empezó la campaña electoral, era prohibido promocionarse, exponerse, explicar, incluso era delito, decían campaña anticipada a la cárcel. Y todo eso fue diseñado por la vieja política. Esas reformas a la ley electoral fueron diseñadas expresamente para que cualquier proyecto nuevo, cualquier persona nueva, cualquier partido político nuevo no se pudiera promocionar, porque la vieja política ahí está, tienen su símbolo, tienen su organización y ellos no necesitan promocionarse. Entonces no podíamos nosotros realmente exponer ni siquiera nuestros principios, nuestros ideales, nuestros motivos, nuestra acción, nuestro programa de país. Entonces no fue sino hasta el 18 de marzo, hace 15 días, cuando ya lo pudimos hacer. Entonces, ¿cómo podemos llegarle a la gente lo antes posible? Pues a través del contacto personal, no hay otra manera y por eso estamos ahí. Yo salgo con mi pancarta ahí en las calles, estamos recorriendo todos los municipios, todos los departamentos, saludando a las personas y de manera muy respetuosa y muy humilde también pidiendo el apoyo y el respaldo este 16 de junio para nuestro proyecto. Y tenemos que ser diferentes, porque la gente lo que quiere es algo distinto y diferente. Y la responsabilidad de los partidos políticos es leer e interpretar lo que los ciudadanos quieren. Por ejemplo, en este rechazo que hay contra la vieja política y el sistema político en general, casi un nihilismo, que la gente ya no cree en nada, una de las responsabilidades que tenemos los líderes políticos responsables de Guatemala es devolverle la confianza a los guatemaltecos en nuestras instituciones, no solamente las políticas, sino todas las instituciones del país. Y por eso le digo es que el Partido Humanista es el único que no presenta candidatos a su reelección para el Congreso de la República. E interpretando también lo que quieren los guatemaltecos, somos el único partido político que no presenta candidatos al famoso Parlamento Centroamericano, al Parlacén, porque empezamos a consultar. Yo le hice la misma pregunta a miles y miles y miles de guatemaltecos desde el año pasado. Y la pregunta era, ¿para qué sirve el Parlacén? Y todos, como los de Fuente Ovejuna, me respondían todos a una, para nada. El Parlacén no sirve para nada. Y cuando uno le explica a los guatemaltecos que Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén, que cada uno gana casi 50,000 quetzales al mes y no hacen nada, que ganan casi 600,000 quetzales al año y no hacen nada, y cuando uno ve quiénes son esos 22 diputados en el Parlamento Centroamericano, realmente es más que terrible. Ahí están los papás, las mamás, las novias, las esposas, los hijos de todos los diputados que están en este Congreso. Aquí no le voy a dar la lista de quiénes son, pero todos lo sabemos pues, de todos los secretarios generales, de todos los parientes que están ahí, es algo terrible. Y todos los partidos políticos no leyeron lo que los guatemaltecos quieren y piensan. Y todos esos partidos volvieron en sus asambleas ahora a postular candidatos al Parlacén. Y todos los partidos volvieron a postular a los hijos de los secretarios generales, a los novios, a los hermanos. No puede ser la misma cosa. Entonces, si queremos cambiar, y por eso es nuestra forma de hacer nuestra campaña, somos distintos, diferentes. Y no son promesas.
diciendo cuando lleguemos vamos a ser distintos, si llegamos a ganar vamos a ser diferentes. No, desde esta trinchera estamos demostrando esa voluntad de cambio y de transformación, y viene más. Hablemos acerca de los problemas que Guatemala está viviendo. Uno de los temas que más preocupan, creo yo, a la población en general es la alta violencia que hoy existe. Usted decía algo al principio, nos hemos vuelto tan inhumanos, no solo a las cosas que hoy suceden en la política, sino creo que ver a alguien morir ya es tan inhumano, ¿verdad? Ya es como algo tan normal, o muere una persona aquí, muere otra allá, y creo que ese es un problema que nos aqueja de muchos años atrás. ¿Qué proyectos traen ustedes como partido para poder frenar la violencia que hoy existe? Bueno, el tema que usted menciona de que nos hemos vuelto insensibles a los niños que se mueren de hambre, nos hemos vuelto insensibles a la pésima educación que tenemos, nos hemos vuelto insensibles a la corrupción, nos hemos vuelto insensibles al estado de las carreteras, nos hemos vuelto insensibles a la porquería, a la basura que está en todas partes. Ya la vemos y todas esas cosas las vemos como normales, y esa violencia, esa extorsión, esos asaltos, esos robos que ocurren, subirse a una camioneta en estos días es una ruleta rusa. Cualquier persona que quiere iniciar un negocio en cualquier barrio, en cualquier pueblo, es objeto de extorsión inmediatamente. Entonces es algo fundamental que está afectando todo el quehacer guatemalteco. Yo estoy convencido que el Estado tiene todo el derecho de utilizar la fuerza, por supuesto de manera racional, para proteger a la mayoría de guatemaltecos. Yo lo hice. Para eso me pidieron que encabezara la misión de pacificación y estabilización en Haití, y lo hice, y lo logré en 15 meses. Y ahí utilicé e hice lo que había que hacer. Y uno de esos elementos, por ejemplo, es el debate que hay ahora en Guatemala, si se utiliza o no se utiliza, si se saca o no se saca al ejército a las calles. Cuando el ejército estaba realizando estas patrullas conjuntas con la Policía Nacional Civil, pues había más o menos un control en algunos lugares. Se retiró el ejército de esas patrullas conjuntas con la Policía Nacional el año pasado, e inmediatamente aumentó la criminalidad. Entonces yo creo que esa presencia de esas patrullas del ejército de manera conjunta con la policía es una presencia disuasiva que ayuda también a reducir esos niveles de confrontación y de violencia. Hay programas también de reinserción y de capacitación, reeducación para muchas de estas personas que se han desviado. El sistema penitenciario, que es la escuela para muchos de estos mareros y delincuentes, que ahí aprenden cosas que ni siquiera sabían antes de que llegaran a estos centros penitenciarios. De los centros penitenciarios operan las redes de extorsión. Ahí está la iniciativa de ley en el Congreso de la República desde hace 2 años para que se puedan bloquear las comunicaciones de celulares de los centros penitenciarios, y eso no pasa. ¿Por qué razón? No sé. O sea que hay una serie de medidas importantes que se pueden implementar. Algo también muy importante es recuperar la Policía Nacional Civil, porque desde hace 1 año y medio, en manos de estos nuevos dirigentes que están en el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, decapitaron todo el trabajo de formación, de capacitación, de profesionalización de la PNH que se venía, Policía Nacional Civil, PNC, que se venía haciendo desde hace 22 años. Y eso hay que volverlo a retomar también para profesionalizar a la policía, empoderar también a los policías. Sabemos que los policías tienen que comprar su propio uniforme, eso no se los dan. Los policías que andan en esas radiopatrullas tienen que comprar el propio combustible para poder circular. Se les pincha una llanta, se arruina una llanta, ellos mismos tienen que comprar esa llanta. Entonces también tenemos que dotar a las instituciones de seguridad pública de los instrumentos para poder realizar su trabajo. Y tenemos un plan también de proximidad de la seguridad pública con los ciudadanos. O sea, forma parte de todos estos elementos de ese esfuerzo que vamos a hacer para combatir la delincuencia, que está vinculado también a la generación de trabajo, empleo y oportunidades, porque cuando no hay eso, entonces muchos de estos jóvenes que no encuentran trabajo, pues tienen la tendencia a irse en esa dirección, que está también vinculado a la desnutrición y a la falta de educación, porque no tienen ninguna referencia moral, ni familiar, ni educativa. Entonces, todo forma parte pues de un gran paquete que tenemos que enfrentar todos juntos para sacar adelante a Guatemala. El Preguntón. Opiniones reales en entornos reales. ¿Qué políticas implementaría para apoyar a la niñez y adolescencia en cuanto a protección? Para proteger a la niñez y a la adolescencia, el Estado
tiene que implementar políticas que van desde el nacimiento de los niños. La ventana de 1000 días en nutrición, en apoyo a las madres y a los niños es fundamental, y a los bebés. Eso está faltando en Guatemala. Ahí hemos hablado en este programa, en esta entrevista, sobre los niños que se están muriendo de hambre en nuestro país. Entonces tenemos que resolver y enfrentar ese problema. La desnutrición materna también, y esa proximidad del Estado con esos niños y esos adolescentes es muy importante. El Partido Humanista ha reconocido que en Guatemala, sabemos todos, existen más o menos 1.400 puestos de salud. Guatemala necesita más o menos 6.000. También sabemos que en 4 años de gobierno no podemos construir 6.000 puestos de salud, pero ya tenemos todo listo, hemos hablado con instituciones financieras internacionales, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con todos los técnicos, y vamos a construir 2.000 puestos de salud en 4 años, y eso va a dar proximidad, atención directa a esos niños y a esos adolescentes que necesitan esos temas de salud. Y esos puestos de salud van a estar bien equipados, equipados no solamente con equipo físico, sino con las medicinas necesarias y con las ambulatorias para atender a estos niños. Mi pregunta sería, ¿cuál es su plan de fortalecimiento para nuestra educación nacional? El Partido Humanista tiene 3 prioridades. La primera prioridad es la educación, la segunda prioridad es la educación, la tercera prioridad es la educación. Sin la educación no vamos a salir adelante, ni vamos a mejorar la salud, ni vamos a poder luchar contra la corrupción, ni vamos a poder crear nuestras instituciones, no vamos a poder salir adelante. Entonces tenemos que enfocar mucho en el tema de la educación. Y la pregunta fundamental es, ¿a quién le interesa que los niños tengan una buena educación? Es a las Naciones Unidas, es a la UNESCO, es al ministro de Educación, es al señor Joviel Acevedo, es a los maestros. ¿A quién le interesa que los niños tengan una buena educación? A los padres de familia. Entonces tenemos que darle a los padres de familia un espacio, empoderarlos también para que ellos puedan también calificar el funcionamiento de los maestros, que los puedan contratar, que los puedan despedir, que los puedan realmente juzgar, y que ellos también, los padres de familia, puedan establecer el currículo de los estudios de cada uno de estos niños. Vamos a transformar la educación en Guatemala. También eso tiene que ver con la corrupción, porque si combatimos la corrupción como debemos hacerlo, habrá recursos para dotar a las escuelas y a los institutos públicos de todo lo necesario. Guatemala es el país de América Latina menos interconectado. Mi sueño ha sido que todas las escuelas públicas y todos los institutos públicos estén conectados a Internet. Hicimos todos los estudios, todos los análisis posibles, y me dijeron: no ofrezca lo que no se puede. En 4 años no va a poder conectar todas las escuelas y todos los institutos públicos. Solamente el 60% se puede lograr en 4 años. Entonces, en 4 años vamos a tener Internet en todas las escuelas públicas, en todos los institutos públicos, el 60% de ellos, pero sentando la base para que el próximo gobierno, el siguiente gobierno, en 2 años pueda completar el otro 40%. Las nuevas tecnologías son importantes en el tema de educación también. Si tiene algún plan para poder utilizar las leyes que están y no hacer más leyes sin usarlas. Ese es un tema muy importante. Yo le he dado instrucciones a todos nuestros candidatos a diputados para que cuando lleguen al Congreso de la República, que antes de legislar, tienen que deslegislar. Guatemala está sobrelegislada, hay reglamentos, hay obstrucciones, hay como dije antes, no es una burocracia, una burrocracia. Aquí en Guatemala tenemos que instalar un gobierno electrónico también. Todos estos funcionarios de tercera, cuarta, quinta categoría están legislando en ventanilla, imponen una serie de restricciones, de requisitos y de condiciones para que la gente pueda salir adelante. Entonces, tenemos que simplificar también el aparato del Estado. Vamos a legislar, pero también tenemos que deslegislar mucho para que los trámites, todos los requisitos, todos los permisos, todas las licencias que se necesitan para poder trabajar, todo eso se va a reducir al mínimo posible. Hablando un poco acerca de lo que es diputados y el Congreso, hablemos un poquito acerca de su tiempo y su paso por el Congreso. Háblenos un poco qué se logró hacer cuando usted estuvo en el Congreso de Guatemala. Bueno, yo fui electo al Congreso de la República la primera vez en 1985, en las elecciones de 1985. En aquella época los mandatos eran de 5 años. Después se modificó la Constitución y fueron de 4 años. Trabajé mucho en temas de medio ambiente, en los aspectos de la paz en Centroamérica, las negociaciones de paz también.
Por ejemplo, yo propuse que el complejo, que es el Centro Cultural de Guatemala, mi iniciativa de ley fue para que se denominara Miguel Ángel Asturias. Fue una de mis primeras iniciativas de ley que fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la República. Entonces tenemos un centro cultural que se denomina Miguel Ángel Asturias, gracias a esa iniciativa. Cuando fui presidente del Congreso, yo no sé si ustedes saben, auditorio que nos ve y nos escucha, y pastor, tal vez usted no sabe porque no había nacido en aquella época, pero en aquella época los diputados del Congreso de la República y los oficiales del Ejército teníamos derecho a lo que se llamaba la famosa franquicia. La franquicia era que podíamos comprar vehículos, automóviles, sin pagar impuestos. Y a mí eso siempre me pareció una aberración, que los funcionarios y empleados públicos, oficiales del Ejército y diputados al Congreso, que no pagaran impuestos cuando compraban un vehículo, cuando su sueldo es pagado con los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces yo nunca usé esa franquicia. Y al día siguiente, tomar posesión de la presidencia del Congreso, el oficial mayor se presenta en mi despacho y me dice: señor presidente, ahora que es usted uno de los presidentes de los 3 organismos del Estado, le vengo a recordar lo de la franquicia. Y le digo al oficial mayor: sí, ya sé lo de la franquicia de los automóviles. No, me dijo, le estoy hablando de la otra franquicia. ¿Y cuál es la otra franquicia?, le preguntó. La que tienen derecho los 3 presidentes de los 3 organismos del Estado, que tienen derecho a franquicia ilimitada. Eso fue hace 27 años. Tienen derecho a importar la cantidad de vehículos que quieran, aparatos eléctricos, mobiliario, maquinaria agrícola, lo que quieran, sin pagar impuestos. Entonces le digo al oficial mayor: pero mire, yo no estaba enterado de esto. No, me dijo, se maneja de manera muy discreta, pero es legal, está en la ley y todos lo han utilizado. Y como usted es ahora uno de los presidentes de los organismos del Estado, pues le corresponde ese derecho. Ay, dije yo, eso no puede ser. Entonces hablé con el ministro de Finanzas de la época y le dije: mira, esto lo tenemos que parar. Y entonces a mí me tocó la responsabilidad de convencer a mis amigos militares, porque yo soy graduado del Instituto Adolfo Béjol Central, entonces tengo muchos amigos militares, y a mis compañeros diputados que les íbamos a quitar la franquicia de automóviles, y el ministro de Finanzas habló con el presidente de la República y el presidente de la Corte Suprema de Justicia que les íbamos a quitar esa franquicia ilimitada. ¿Y quieren saber algo? No fue difícil. Algunos refunfuñaron que eran derechos adquiridos, pero todos entendieron que ese tipo de prebendas, de privilegios, de diferencias no eran buenas. Y esa era la actitud de los diputados de aquella época, cuando estábamos empezando la era democrática. El sentido de servicio a los demás, servicio público, era muy distinto ahora, al de ahora. Yo estoy absolutamente seguro que yo voy a este Congreso actualmente a proponerles que les vamos a quitar una prebenda, algún privilegio, me cuelgan de un poste enfrente de la 9ª Avenida frente al Congreso de la República. O sea que la actitud esa de servicio a los demás ha ido cambiando y se ha ido deteriorando, que forma parte de ese proceso de degradación que ha sufrido Guatemala. Entonces, en el Congreso de la República también impulsé el nuevo Código Procesal Penal. Lo que sí me costó muchísimo más que derogar las franquicias, eliminar las franquicias, fue aprobar el bono 14. Me costó, pero al final lo logré. Y ahora en julio de este año, hay que recordar que ese bono 14 no debiera llamarse bono 14, sino bono mulet, porque el que lo aprobó fui yo y el que lo impulsó fui yo. Acerca de la mala imagen que Guatemala tiene. Usted ha tenido la oportunidad de estar fuera de Guatemala. Le hacía una pregunta fuera de cámaras, el por qué decidió regresar a Guatemala cuando quizá en otros países se estaría mejor. Y creo que ese es el sentir de muchos guatemaltecos que tienen que dejar su país porque no hay oportunidades de trabajo. Y esto trae que muchas veces en querer llegar a alcanzar el famoso sueño americano terminan en los desiertos, familias desintegradas y toda la situación que hoy nosotros conocemos. ¿Algún proyecto que usted tenga pensado en traer empresas a que vengan a Guatemala como un país donde se pueda invertir y podamos crear nosotros fuentes de trabajo? Esa es la gran tragedia nacional, ¿verdad? Todos los patojos que se gradúan de educación media, ninguno consigue trabajo. Los que se gradúan de las universidades tampoco. Con razón todo el mundo está pensando o está emigrando a otras partes. Yo conozco, pastor, como ha de conocer usted también, a padres de familia, papás y mamás de todos los estamentos sociales y económicos, desde los más sencillos y humildes hasta los más elevados, que les dicen a sus hijos: andate de Guatemala,
anda a estudiar fuera, anda a trabajar fuera, anda a hacer tu vida fuera. Ahí me venís a visitar como turista, pero no te quiero en Guatemala. Y eso es una tragedia. Cuando en un país los padres de familia no tienen confianza que sus hijos tienen un futuro en el propio país, es que porque estamos llegando a unos niveles realmente terribles, pues. Y esa es una realidad. Grandes empresas y corporaciones internacionales que se quieren beneficiar del mercado común centroamericano, se quieren instalar en Centroamérica. Al último país donde piensan venir es a Guatemala. Van a Panamá, Costa Rica, República Dominicana, hasta hace poco iban a Nicaragua. Guatemala no vienen porque hacen un estudio de la situación, la conflictividad social, la falta de Estado de Derecho, la falta de certeza jurídica, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad, la calidad de la educación, la desnutrición, todo eso lo toman en cuenta y para ellos es un alto riesgo venir a Guatemala e incluso los inversionistas y empresas guatemaltecas ya no están invirtiendo en Guatemala, están saliendo y se están yendo a otras partes. Entonces tenemos una crisis, como dije anteriormente, pastor, de una crisis de confianza en nosotros mismos. Ahora, ¿cómo hacemos para tomar, pues, adentrarnos en un programa de autoconfianza nacional? El problema es complejo. Tenemos que seguir luchando contra la corrupción. Sin eso no vamos a salir adelante, contra la impunidad, volver a crear nuestras instituciones como lo que han estado destruyendo en la Policía Nacional Civil. Tenemos que trabajar también con el sector privado para que primero paguen impuestos que no están pagando. La evasión fiscal en Guatemala es la más elevada de Centroamérica. No se está pagando el IVA, no se está pagando el impuesto sobre la renta. El Estado no tiene los suficientes ingresos para cumplir con sus obligaciones fundamentales. Y como dije anteriormente, también Guatemala se ha convertido en un peligro para la paz y la seguridad internacional, sobre todo en los Estados Unidos, vinculado al tema del narcotráfico. Hace 3, 4 años, la Dirección General de Migración y el RENAP le dieron a 106 extranjeros, 106 árabes, su pasaporte y su tarjeta de DPI como que fueran guatemaltecos naturales nacidos acá y nunca pusieron un pie acá. Los Estados Unidos investigó esa lista de esos 106 extranjeros que resultaron con pasaporte guatemalteco y resulta que de esos 106, 6 son de los grandes financistas de Al-Qaeda y de ISIS. Y Estados Unidos examina y dice que ¿cómo es eso posible que en Guatemala le están dando nacionalidad a los enemigos declarados de Estados Unidos? A cambio de saber qué cantidad de dinero y no sé a quién se lo dieron, pero ahí está la corrupción. Entonces, toda la imagen de Guatemala es muy mala. Por primera vez, imagínense ustedes, por primera vez en la historia diplomática de Guatemala, ya casi 200 años, el gobierno de Guatemala presentó como propuesta un nombre como embajador de Guatemala en Francia. Y por primera vez en la historia de Guatemala rechazaron esa nominación. O sea que eso es un síntoma de cómo ve la comunidad internacional la situación en Guatemala. Estamos aislados, no vienen turistas a Guatemala. O sea, todo eso también lo tenemos que recuperar. Y nosotros somos miembros de una gran comunidad y nos estamos aislando completamente. Nos creemos que estamos viviendo como que estuviéramos viviendo en un condominio y no queremos pagar la cuota del condominio, pues estamos aislados. Entonces tenemos que contribuir también a esa comunidad internacional y establecer esos vínculos y esos nexos. Nos estamos aislando completamente de manera irracional y eso también lo tenemos pues, que ir recuperando. Mi trabajo pues yo fui embajador de Guatemala en los Estados Unidos, fui embajador de Guatemala en la Unión Europea. Tenemos las relaciones, las conexiones necesarias para devolverle esa confianza a Guatemala, pero una persona sola no lo puede lograr. Lo tenemos que hacer todos los guatemaltecos. Uno de esos elementos de la degradación que está sufriendo Guatemala es esa pregunta que le hacen a una, el único país en el mundo donde le hacen a una esa pregunta: ¿usted es comunista o es anticomunista? Guatemala está realmente como que estuviéramos viviendo los años del conflicto interno. Guatemala está polarizada, dividida artificialmente, y un país dividido no va a salir adelante. Entonces el proyecto humanista es esa tercera vía de diálogo. Estamos proponiendo un ABC, un acuerdo básico de consenso, porque si seguimos así divididos y polarizados, ese maniqueísmo, estás conmigo, estás contra mí, eso no va a ayudar a Guatemala. Entonces, todos esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para mejorar la imagen del país, para garantizar esas inversiones, generar el trabajo, el empleo, las oportunidades para salir adelante. Y eso solamente se puede hacer con experiencia y con capacidad. Ahora, pensando en todos los guatemaltecos que lamentablemente ya están fuera de nuestro país,
¿lucharía usted para que les pueda considerar un estatus, ya sea, bueno, el país más común es Estados Unidos, ¿verdad? ¿Considera usted que Guatemala tiene la posibilidad de ser escuchado y poder dar la oportunidad a los guatemaltecos que están trabajando ilegalmente, pero están tratando de hacer las cosas de la mejor manera también? Bueno, Guatemala ha luchado por obtener el TPS, el estatus temporal en los Estados Unidos, el estatus temporal, y el gobierno del señor Trump no lo ha concedido por diferentes razones políticas. Mientras el señor Trump sea el presidente de los Estados Unidos, va a ser muy difícil lograr eso por el desdeño, el desprecio que él siente pues por los inmigrantes, por los latinos, por nosotros. Entonces, entrar pues, a un señor que es tan inconsciente es muy difícil. La forma en que trata a las mujeres o a las minorías étnicas también. Entonces, yo veo muy difícil poder establecer una relación con ese señor. Pero las cosas van a cambiar en Estados Unidos, espero, para poder mejorar y entonces poder representar de mejor manera los intereses de esos guatemaltecos que están trabajando y que están sosteniendo la economía, no solamente americana, sino la economía guatemalteca también. Definitivamente. Una de las cosas, bueno, agradecerle el tiempo que hemos estado compartiendo, aún todavía tenemos un par de preguntas más, pero me gustaría quizá volver al principio de la entrevista y tomar algunos fragmentos de algunas palabras que usted dijo que para mí parecieron muy interesantes. Y una de las cosas que creo yo que nos mueve a todos los guatemaltecos en estas elecciones es poder pensar que el próximo presidente de Guatemala quizá en 4 años no va a poder cambiar la nación, pero ¿cree usted que si usted es el presidente puede establecer alguna base para que Guatemala tenga un cambio? Ese es el propósito, ese es el objetivo, esa es la meta pues, de nuestro proyecto humanista, de este proyecto electoral, de este proyecto en los 4 años de gobierno. La idea es cambiar el rumbo que lleva Guatemala. No se puede cambiar todo, tenemos que escoger nuestras batallas también, pero también preparar las bases para que futuros gobiernos puedan seguir construyendo ese mejor futuro para Guatemala. Si seguimos en esta misma dirección y en manos de los mismos de siempre, vamos a ir a ese barranco y a ese hoyo del cual no se sale. Entonces nuestra responsabilidad colectiva de todos es cambiar el rumbo de Guatemala y se puede hacer en muchos de los aspectos pues, que hemos mencionado, pero es un proyecto de largo aliento. En 4 años vamos a sentar las bases para esa transformación fundamental e indispensable y lo tenemos que hacer por los jóvenes y por los niños de Guatemala que merecen un mejor país que el que hemos construido hasta ahora. En un país tan dividido políticamente hablando, ¿qué le diría usted a todos los demás candidatos para presidente de Guatemala? Yo les diría que piensen en Guatemala, que piensen en los guatemaltecos, que piensen en la juventud, que no piensen en ellos mismos, que no caigan en la trampa de la división, de la polarización, de la radicalización, que beneficia a ciertos extremistas ahí, pero que no benefician a Guatemala. La gran mayoría de guatemaltecos no quiere oír de hablar de esos extremismos. Guatemala lo que quiere es trabajar en paz, vivir en paz. Trabajemos todos en esa dirección. Y en el próximo gobierno, se los puedo decir, vamos a necesitar la contribución y el apoyo de todos. Un solo partido, un solo presidente, un solo grupo no va a poder salir a sacar adelante a Guatemala. Por eso hablo mucho de ese acuerdo básico de consenso que incluye a todos los partidos políticos, que incluye al sector privado, a la sociedad civil, a todos los sectores de Guatemala para que identifiquemos cuáles son esos principios fundamentales para avanzar. El respeto a la Constitución, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la familia, esas cosas fundamentales que hacen una nación verdaderamente una nación. Una de las cosas que quisiéramos ir pensando antes de llegar casi al final de este programa, ¿por qué le gustaría que todos los que nos están viendo en el mes de junio pudieran votar por su persona? Bueno, no es solamente por mi persona, sino que tenemos un gran equipo, tenemos candidatos a alcaldes, candidatos a diputados. Como digo, no estamos proponiendo a ningún candidato a diputado para su reelección en el Congreso de la República. Todo es gente nueva, queremos depurar el Congreso de la República, el único partido que lo está haciendo. No estamos proponiendo a ningún diputado al Parlacén, pero nuestros candidatos a alcalde también son gente extraordinaria, con un enorme sentido de solidaridad social. Y en el caso personal, pues mire, la cantidad de canas que ando cargando ahí, ya hablamos de mi edad, yo nací en 1951, lo que hay aquí es experiencia, lo que hay aquí es voluntad, lo que hay aquí es una hoja de servicio que siempre ha pensado en los demás, sentido de solidaridad social. Guatemala necesita algo diferente, Guatemala necesita un cambio, pero tampoco podemos caer en la improvisación, necesitamos capacidad y experiencia y es lo que estoy poniendo al servicio de Guatemala.
Me gustaría ir cerrando ya este programa, que usted pueda quizá agregar algo más que hemos dejado quizá fuera de esta entrevista. Bueno, yo creo que pastor, hemos cubierto bastante. De nuevo agradecerle a usted su tiempo y a todos ustedes por su paciencia en vernos y en escucharnos. Pero sí un mensaje final que va a la conciencia y a la mente de todos los guatemaltecos para decirles con toda honestidad, estas elecciones del 16 de junio no son una oportunidad. No son una oportunidad. Estas elecciones son la última oportunidad que tiene Guatemala para cambiar el rumbo. Si volvemos a caer en manos de los mismos, no vamos a poder cambiar y vamos a seguir avanzando hacia ese precipicio y a ese hoyo del cual no se sale. Es una responsabilidad colectiva que tenemos todos. Y esa es la invitación muy cordial, muy atenta, muy respetuosa, muy humilde que les hacemos a todos ustedes, que se vote este 16 de junio sobre esa cruz blanca sobre fondo azul para el Partido Humanista, y vamos a hacer historia en Guatemala y la vamos a hacer todos juntos. Continuamos, queremos agradecer el tiempo que nos ha brindado, ha sido un tiempo muy especial. Gracias por permitirnos poder llegar a muchos hogares y escuchar sus propuestas. Desafío es un programa que se ha caracterizado por hablar de los principios y los valores, algo que usted nos decía que representa también al Partido Humanista. Y una de las cosas que creemos muy bien es que todas las leyes que están escritas por los hombres tienen validez, pero lo que va a hacer que esas leyes cobren vida es que esté Dios como la base principal. Y es por eso que en este día nosotros queremos entregarle un recuerdo de este programa, y más que un recuerdo, desafiarlo, motivarlo, aunque sus tiempos libres pueda usted analizar cada uno de los libros que están en este libro tan especial y hermoso. Y sin duda alguna, ahí hay vida, hay sabiduría. Y creo que oramos todos los guatemaltecos para que el próximo presidente de Guatemala pueda gobernar el país con la gracia y la sabiduría del Señor. Y si en el plan de Dios está que usted sea, pedimos a Dios que esa sabiduría sea sobre su vida. Así que muchas gracias por su tiempo. Quiero entregarle esta Biblia en nombre de Desafío, de todos los que hacemos posible este programa. Y también queremos orar por usted. Creo que allá en casa, no importando la religión, el credo, creo que todos anhelamos una mejor Guatemala. Y la mejor manera es poder tener buenos gobernantes con principios y el temor de Dios en su corazón. Así que queremos orar. Usted que está en casa, únase con nosotros en este día para poder hacer una oración. Amado buen Dios, queremos darte gracias este día por la oportunidad que nos das de poder escuchar las diferentes propuestas para Guatemala. Creemos y entendemos, Señor, que Guatemala necesita un cambio. Y en ese cambio, Señor, tú siempre usas al ser humano. Tu palabra dice que tú eres el que pones, tú eres el que quitas. Y hoy queremos pedirte, Señor, que en esa soberanía está, que Edmond sea el próximo presidente de Guatemala. Le des a él esa gracia, esa sabiduría, ese temor, para que juntamente, Señor, con su equipo puedan lograr que Guatemala salga adelante. Gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor. Le bendigo a él, bendigo a su familia. Y creemos firmemente que todo lo que pedimos en tu nombre, Señor, tu palabra dice que lo vamos a recibir. Bendecimos este tiempo y te damos gracias, Señor. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por este tiempo. Me gustaría darle un tiempo para que usted pueda despedirse de todos los que nos están viendo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, pastor, por este programa, pero sobre todo por esta oración, porque es lo que necesitamos. Los líderes políticos, los que pretendemos representar los intereses de los guatemaltecos, necesitamos este acompañamiento, esta inspiración, estas lecciones también de la Biblia y de personas como usted, ¿verdad?, que nos ayudan también a avanzar en la vida y en recordarnos permanentemente cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras obligaciones, cuál es el compromiso que tenemos, no solamente con Dios, sino con todos los guatemaltecos. Así es que muchas gracias por todo ello. Muchas gracias a usted. Dios los bendiga a todos en casa. Nos vemos hasta la próxima con Desafío 2019. Esto fue Desafío. Gracias por tu sintonía. Dudas o comentarios, WhatsApp 4210-9059. Síguenos en nuestras redes sociales.